comentado, seguimos con... No, normal, o sea, yo no estoy diciendo nada, sino que me llama la atención que ahí le quitaron 3 otra vez. Y yo, qué buena es. Como les había dicho, tengo problemas con la conexión. Entonces, continuamos acá. Nos quedamos acá, entonces, los prefijos. Hablábamos ahora de prefijos de grado o tamaño. Te envié la respuesta, Esteban. Por lo menos Te aquí, envié la respuesta. por favor, el audio. Tenemos prefijos de grado o tamaño. En los prefijos de grado o tamaño, seguimos con lo mismo que hablábamos en prefijos de negación, la interpretación. Vamos a la funcionalidad. Cuando hablamos de grado o tamaño, hace referencia a más alto, superioridad, excesivo, abundancia. Por ejemplo, tenemos arch, macro, super, supra, over, hiper, ultra, out, mega. Son los prefijos que conocemos como mega, contra, hiper, que hacen referencia cuando se unen a una palabra, le dan la connotación de superior. Por ejemplo, aquí tenemos este texto y decimos, the over application of the drug produced a severe damage to the patient. Si nos vamos al contexto de la oración, ¿cuál creen ustedes que sería la interpretación más adecuada para la palabra over application? Si tenemos que over, es como que ya sabemos que es de grado, tamaño excesivo, algo en exceso. Y application, tenemos que es aplicación. Entonces yo digo, the over application of the drug produced several damage to the patient. Opciones tenemos. La mucha aplicación del medicamento produce un severo daño al paciente. Esa es una. Dos, el excesivo aplicación de la droga produce o del medicamento produce un daño al paciente. La sobreaplicación produce un severo daño al paciente. O la sobredosis produce daño al paciente. De todas las que dije, ¿cuál creen ustedes que según el contexto tiene mejor sobreaplicación o sobredosis? Muy bien. Así mismo es. ¿Por qué coloco este ejemplo? Amigos, por esto, porque ustedes tienen que tener en cuenta que cuando van a interpretar una palabra, siempre, 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 siempre vayan al contexto. Que el contexto es el que les va a decir cuál es la... Y otra de las cosas que les quiero hacer acotación, si ustedes se dan cuenta acá, miren cómo yo desgloso la palabra morfológicamente, porque para evaluaciones desde el punto de vista teórico, yo les voy a pedir esto. Cuando yo les pida, desglosa morfológicamente una palabra, a esto me refiero. Que ustedes desglosen la palabra. Me digan cuál es el prefijo, cuál es la palabra raíz, o cuál es el prefijo, la palabra raíz y el sufijo. Otro ejemplo tenemos acá, the supermarket is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day. Tenemos acá el prefijo super y market. Hay prefijos, como les dije, los prefijos no se interpretan, no se traducen, simplemente se interpretan. Por lo menos en el caso de over application, yo puedo decir sobre aplicación o sobredosis. En el caso de super, cuando yo utilizo super, super es super, porque ya es un prefijo que me indica que es algo superior. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Supermarket, bueno, supermercado. Mega structure, the building is a mega structure, una mega estructura. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes capten de acá? Vuelvo y repito, cómo identificar esas palabras con prefijo y cómo interpretarlo a partir de ese prefijo. Otro ejemplo tenemos, en el caso de los peyorativos, tenemos de tiempo y numerales. Voy con los peyorativos. Los peyorativos indican juicio o prejuicio de algo malo. Por ejemplo, malo, incorrecto, falso. Entre ellos tenemos mal, mis, pseudo, ill.
donde ustedes vean prefijos como estos, mis, más que todo, el que más ustedes van a llegar a ver es el mis. Misunderstanding, misbehavior. Si understanding es comprendido, entendido, comprendido, entendido, captado, y le agrego el mis, ¿cómo podríamos interpretar la palabra según X contexto? Malentendido, sí, poco entendido o incomprensible según el contexto. Misbehavior. Misbehavior, esta es la palabra que se utiliza para decir mala conducta, porque behavior significa conducta, y si le agrego el prefijo de mis, que es peyorativo, sería mala conducta. Entre los de tiempo tenemos, bueno, que hacen referencia a pasado, presente, futuro. Pretest, reaction, postgrade, replay, ex-company. Como les he dicho anteriormente, ellos no agregan significado, pero sí una función. Pretest ya sabemos que es una preevaluación, una prueba diagnóstica, o algo que ya al decir pre-test, ya sabemos que es una prueba previa a la prueba real. Por ejemplo, ustedes, que la mayoría están en postgrade, posgrado, es obviamente un estudio superior al que ya obtuvieron previamente. Replay, tenemos el re de repetir. Ex de ya extinto. Por otra parte tenemos los numerales que hablan de un, mono, bi, di, tri, letra, cuadri, deca, mega, multi, poli, half, hemi, semi. Por ejemplo, monolingua, bilingua, multipurpose, políglota, de polo, por lo menos lo que yo les hablaba en la clase pasada, polisemia, el prefijo poli que hace referencia a varios. Multipurpose, multipropósito, multiuso. Entonces, por otra parte tenemos los sufijos. Ya vimos lo que son los prefijos. Ya vimos cómo es que voy a interpretar la palabra según el prefijo. Si es de negación, o sea, en qué connotaciones que me voy a enfocar. Pero ahora vamos con los sufijos, que los sufijos son esos afijos que van después, el morfema que va después de la palabra. Son partículas que se añaden a una palabra de la cual deriva una nueva. Los sufijos carecen de valor semántico, igual que el prefijo. Es decir, que ellos solos no tienen significado. Entre los prefijos tenemos inflexionales y derivacionales. Los inflexionales no alteran el significado. Los derivacionales cambian el significado y su función. En ello es que nos vamos a hacer énfasis. Aquí es donde juega un papel muy importante la clase de función gramatical. Todas las palabras tienen sufijo, todas. Porque hasta una S, y esto es muy importante que lo capten. Por ejemplo, casa, casas. ¿Cuál es el sufijo de la palabra casas? La S. No cambia el significado, sino que agrega connotación de número. Niño, niña. Niña, ¿cuál sería el sufijo de la palabra niña? La A, que denota género. O sea que todas las palabras tienen sufijo. Mucho cuidado con ello. No todas las palabras tienen prefijo, pero sí todas tienen sufijo. Entonces aquí tenemos, esta información aparece en el módulo teórico y ahí pueden ver todos los sufijos que forman las palabras según su función gramatical. Es bueno que lo repasen, lo invito a que lo hagan. Por ejemplo, tenemos acá apologize. Todos los sufijos "ais" hacen verbo, forman verbo. Accelerate. Todo lo que termina en "ate" forma verbo. Age, sustantivo. IT, sustantivo. Air, sustantivo. Así como if, por ejemplo, happy, happily, honestly, musical, beautiful, man, cheap, tion. Acá en el caso de las palabras con sufijo, no tienen tanto inconveniente como lo puedan tener con las palabras con las palabras con prefijo. Por eso es que hice mayor énfasis fue en las palabras con prefijo.
porque al momento de interpretarla puede llegar a que se confunde. En el caso de las palabras con sufijo, aquí más que todo lo que es que debemos estar pendientes es en cuanto a la función gramatical. Pero ya de eso lo vamos a ver por medio de la práctica, vamos a poderlo identificar. Ahora bien, para concluir esta clase o esta explicación, acá les tengo un texto, como lo hicimos la clase pasada. En este texto, ustedes ven palabras, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar las palabras fácil, rápidamente, que tienen prefijo, que ustedes consideren que tengan prefijo, por lo menos, al menos 2 palabras que ustedes crean que tengan prefijo, y bueno, 2 palabras con sufijo. Sabemos que con sufijo, todas las palabras tienen sufijo. Ahora, con prefijo, ¿cuáles palabras tienen? Vamos primero, vamos por partes, disculpen. Reestructuro la explicación, la instrucción. Vamos a identificar cuáles palabras tienen prefijo. Vamos primero con prefijo. ¿Cuáles palabras tienen prefijo? Por favor, díganme al menos 2 palabras que ustedes consideren que tengan prefijo. Knowledge, muy bien. Knowledge, la palabra raíz es know, de conocimiento. Age es el sufijo que hace sustantivo, pero recuerden que vamos a trabajar es con prefijo. Ajá, ahí tenemos information, lo que expliqué temprano. Information. Si yo tengo la duda de que information tiene prefijo, entonces yo me pregunto, ajá, si information el prefijo es in, entonces la palabra raíz sería formation, formación, y yo le agrego in, estaría diciendo que la palabra information significa desinformación. Entonces no es así, porque information significa información. Recuerden que no todas las palabras tienen prefijo. Enhance, muy bien. Understand, muy bien por la acotación de understand. Señorita Yauri Fátima, understand es una palabra compuesta, porque under es una palabra y stand es otra palabra. Aun cuando under también puede funcionar como prefijo de grado, pero en este caso understand es una palabra compuesta. Porque stand significa de pie y under debajo. Mire la contrariedad. Under, entonces es una palabra donde simplemente unieron 2 palabras para hacer una palabra nueva, que es entender. ¿Qué hay de, si les digo, vamos a ayudar aquí a ver, vamos a buscar, reading is an activity with a purpose. A person may read in order to gain information, verify existing knowledge, in order to create the idea, writing style, enhance, ya lo había dicho la amiga, muy bien. Enhance, porque este es prefijo que forma verbo. Enhance significa mejorar, incrementar. ¿Qué hay de recognize acá? Donde tengo el pulsor, recognize, vamos a subrayar aquí. ¿Qué hay de esta palabra? Recognize. Porque recognize viene de la palabra con. La palabra raíz es, disculpen aquí el garabato, de cognition, conocimiento. Eyes es el sufijo que forma verbo y re de reconocer. Mire cómo reconocer. Recognize significa reconocer. O sea, algo que ya tú conocías, reconoce. Entonces el re te da el sufijo de, el prefijo de repetir. Vamos a ver si hay otro. Bueno, si ustedes se dieron cuenta o se están dando cuenta, en el texto, however es una palabra, es una conjunción que significa sin embargo, un conector. No tiene prefijo, no tiene sufijo.
si ustedes se dan cuenta, además de enhance y recognize, no tenemos otra palabra con prefijo. Por eso, pues entonces no tenía prefijo, ¿para qué lo colocó? ¿Para qué no lo está pidiendo? Ese es por esa razón lo hago. Uno, y escuchen esto. Uno, primero para que ustedes se den cuenta que no todas las palabras, o mejor dicho, no toda la información que ustedes lleguen a estudiar va a tener palabras con prefijo, porque las palabras con prefijo tienen una connotación más allá de las palabras con sufijo. Esa es una. Dos, si ustedes se dieron cuenta, tratando de buscar la palabra con prefijo, les puedo asegurar que ustedes allí, en lo que llaman una lectura rápida, pudieron identificar cada uno al menos entre 5 y hasta 10 palabras. Al menos entre 5 y hasta 10 palabras, fácilmente. Hipótesis, sí, estoy de acuerdo con hipótesis. Entonces, como les decía, ese ejercicio de reconocer palabras es lo que venimos trabajando. Siempre que nosotros, una estrategia de lectura para la interpretación de textos en inglés, es el reconocimiento rápido de las palabras con las cuales yo estoy más familiarizado. Y eso me garantiza un 50% de la información. Yo les pregunto aquí rápido, ¿de qué creen ustedes que trata el texto o tratará el texto? Así rápido, en base a lo que pudieron ver, en base a las palabras que lograron reconocer. Con 5 palabras, descríbanme de qué creen ustedes que trata el texto. Sobre la lectura, muy bien, Seymar. Comprensión, tenemos lectura, comprensión. Propósito de la lectura y la comprensión. Información que se puede aprender leyendo. ¿Cuál otra acotación pueden hacer? Que se puede aprender leyendo, muy bien. Eso es lo que se conoce como idea global. Teaching reading significa la enseñanza de la lectura. Reading purpose and reading comprehension. Propósito de la lectura y la comprensión de la lectura. Reading is an activity with a purpose. El leer es una actividad con un propósito. Una persona may read in order to gain information. Una persona puede leer para obtener información o verificar un conocimiento ya existente o para criticar cualquier idea de un escritor o sobre un estilo de escritura. El propósito para leer, entonces más abajo dice a person reading poetry. Hay quienes leen para entretenerse, otros que leen para educarse, otros que leen para divertirse. Entonces, tenemos como tema global propósito de la lectura. Muy bien. Entonces, he aquí el propósito de la morfología de la palabra. Ahora bien, 2 palabras, solo 2, que ustedes vean que tienen sufijo. 2 para que lo hagamos un poco más dinámico. Dos palabras con sufijo ways. El sufijo sería la S, muy bien. Words, el sufijo de la S. Activity, el sufijo TI. Details, muy bien. ¿Qué tal de la palabra information? ¿Cuál sería el sufijo de la palabra information? ¿Cuál es el sufijo de information? Muy bien, Sion.
Y de esa palabra que acabo de colocar ahí, presented, ¿cuál es el sufijo de presented? Y de, muy bien. Me quedo acá con la intervención de Seymar. Supporting. ¿Cuál es el sufijo de la palabra supporting? ING, muy bien. ING, perfecto. Excelente. Ahora miren lo que vamos a... Espero haberme explicado hasta aquí. Miren ahora lo siguiente. Ok. Miren acá, muchachos. Les estoy presentando aquí lo que es la plataforma como tal. Como les decía, Reading ING, muy bien. Trading, muy bien. Les decía del tema 2. Tenemos acá el tema 2 del que estamos viendo. Morfología, morfología de la palabra. Aquí está la grabación de la... Voy acá con los cuestionarios. El quiz que van a realizar para evaluar la clase de hoy. Les abro acá el quiz. Vamos a esperar que carguen. Se llama quiz 2. Este quiz 2, aquí corrijo, está abierto desde hoy 15 hasta el domingo 18. Pero ese lo voy a extender hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hoy 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 20 es la cosa. Este va a estar hasta el día 20. Porque el 21 comienza el otro quiz que ustedes van a realizar. Pero primero vamos a realizar este. Entonces pues, hago la previa, bueno, se me enredó la lengua. Vamos a hacer una pista previa de lo que es el quiz como tal. Para explicar, y por favor requiero que presten mucha atención, porque si tienen alguna duda, pregunten. Muy bien. Quiz. Aquí el quiz tenemos, miren la pregunta, desglosa morfológicamente las palabras que se muestran en la oración e indica sus afijos, es decir, prefijos o sufijos, o si tiene los dos, los dos. Además de la función gramatical. Por último, su interpretación al español. Por ejemplo, yo coloco aquí la palabra ex company. ¿Cuál es el prefijo de la palabra ex company? Ex. Su función gramatical, sustantivo. Posible interpretación o equivalente al español, ex compañía. Lo mismo van a hacer con government, deadly, organization, and became. Les hago una acotación. Cuando ustedes vayan a responder, les solicito que por favor mantengan la misma estructura como aparece aquí. Por ejemplo, si yo voy con government, yo coloco government, tal como aparece ahí. Igual, señalo cuál creo yo que es el prefijo, si es que tiene prefijo. No tiene prefijo, bueno, señalo cuál es la palabra raíz, hago el espacio, cuál es la palabra que hace el prefijo, igual, coloco la función gramatical, supongamos, yo creo que es un verbo, coloco que es un verbo, abro paréntesis y coloco el significado. Yo creo que el significado es casa. Ojo, son ejemplos. Y cierro el espacio. ¿Me estoy explicando? O sea, traten de mantener la misma estructura como se ve acá.
por favor, para que el sistema les pueda reconocer. No vayan a tener problemas al momento de marcar ustedes la observación. Muy buena pregunta. ¿Basta colocar solo prefijo o es necesario colocar prefijo de negación? Muy bien. Presten atención acá. Ya acá, a diferencia de la actividad que van a hacer más adelante, por lo menos en esta actividad, voy con esta actividad que estoy aquí marcando con el cursor. Acá no hace falta que ustedes coloquen si es prefijo o si es sufijo, porque ya al ustedes desglosarme la palabra, yo voy a saber si ustedes están identificando el prefijo o el sufijo. Ya va que... Ya un momento, que no sé qué pasó aquí. Ajá, presten ya un momento, ajá. Sigo acá. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Ajá. Explico sobre la pregunta que me están haciendo. ¿Es necesario colocar, por lo menos acá, qué es prefijo, qué es sufijo, qué es denegación? No. Aquí no hace falta que ustedes me coloquen qué es prefijo o qué es sufijo. Porque ya ustedes al desglosar la palabra, si siguen la estructura aquí, ya ustedes desglosar la palabra, ya me van a decir indirectamente que ya ustedes reconocen cuál es el prefijo y cuál es el sufijo. Por ejemplo, voy a imagínense que ahí estuviese la palabra information. Presten atención, imaginen que ahí estuviese la palabra information. Yo coloco information y coloco informe. Ahí me detengo porque esa es para mí la palabra raíz. ¿Cuál es el sufijo? Tion. Y bueno, yo digo que information es un sustantivo. ¿Cuál es el significado? Información. ¿Sí me estoy explicando? Ya ustedes acá, al colocarme, por ejemplo, en este caso con la palabra tion, al hacerme este desglose aquí, ya me están diciendo, bueno, profe, eso es un sufijo. Ah, no, pero supongamos que la palabra no estuviese information, sino que tuviera replay. Un ejemplo, ustedes colocan replay y al colocarme re, y luego espacio, play, ya ahí me estás diciendo que tú reconoces que este re es el prefijo. Recuerda que cuando yo expliqué de que era de negación, que era de... Eso es algo teórico que es necesario explicarlo, pero es para que ustedes entiendan y comprendan al momento de interpretarlo. ¿Sí me explico? Entonces, en relación a esta actividad aquí, ustedes van a ir desglosando la palabra una por una, tal como yo se las he colocado acá. Proseguimos con la segunda. Segunda creo que es un poco más fácil. Dice, selecciona la interpretación más acertada de las siguientes palabras. Unwanted, over application, misunderstanding, dislike, unimportant. Yo coloco, aquí no deberíamos tener problema porque, perdón, partiendo de la experiencia que viví con el primer quiz, verifiqué que las opciones que ustedes seleccionen, las opciones que ustedes seleccionen sean las acertadas. Por ejemplo, entonces yo tengo acá, unwanted, ¿cuáles son las opciones que tengo? Sin gustación, no importante, desagradar, desagradar, no importante, no querido, malentendido, sin gustar, sobredosis, aplicación excesiva, sin importancia, innecesario, mal comprendido, sobre todo. La que ustedes consideren más adecuada,
Aquí no hay conchitas de mango. Traté de hacerlo lo más explícito posible para que ustedes, en base a lo que discutimos ahorita, ustedes coloquen la opción más adecuada. Entonces ya sabemos por lo menos un guante. Bueno, busco ahí la que yo más se adecue a las opciones que tengo acá. Después voy con la siguiente, por ejemplo, un guante. Yo creo que significa sobredosis. Over application, creo que significa, tenemos innecesario. Misunderstanding, desagradar, creo yo. Dislike, malentendido. Ahí hay un error, oyeron, pero ya mal entendido, no mal entendido. ¿Ok? Aquí es mal entendido, no mal entendido. O sea que un error ahí. Cuando lo quise corregir, ya, toma, voy a ver si lo puedo corregir ahorita antes de que ustedes comiencen. Unimportant, bueno, yo creo que la que yo considere, esa es la que voy a colocar ahí. ¿Sí? Espero estar explicando. Por otra parte, tenemos la última. Ustedes miren lo que van a hacer. Ustedes acá van a colocar ajá. Luego para la tercera, dice, escribe 20 palabras que contengan prefijo y o sufijo indicando su afijo. Cuando digo indicando su afijo, es que ustedes van a indicar cuál es el prefijo, cuál es el sufijo. Luego indica su categoría gramatical e interpreta cada una con su equivalente al español. Ejemplo, yo acá les coloco reaction, entonces yo coloco acción. Hago de una vez el desglose morfológico de la palabra. Coloco su función gramatical y su posible interpretación. Esto tiene que ver también con la pregunta que hicieron temprano. Tengo que decir cuál es el prefijo, cuál es el sufijo y qué no. Por ahora simplemente hacer el desglose de la palabra y ahí automáticamente yo voy a saber que ya ustedes identifican cuál es el prefijo, cuál es la palabra raíz y cuál es el sufijo. Eso lo escriben acá, 20 palabras. Profe, esas 20 palabras, ¿dónde las saco? Tienen libre albedrío, es decir, pueden sacarla de los textos que ya hemos trabajado o simplemente palabras que ustedes tengan, que ustedes puedan ir ubicando. ¿Me estoy explicando? Ok, eso es en relación a este quiz. Para esta semana, como les dije, hasta el martes, voy a darle chance, voy a dar la oportunidad hasta el martes para que realicen este quiz, hasta el lunes, disculpe. Cosa de que el martes yo doy play al otro quiz que es el que van a realizar durante la semana que viene. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la clase como tal.